Buenos días, mis hermanos. Les invito a que vayamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 2. En estos días hemos estado leyendo la historia de la Navidad y recordando estos pasajes en la palabra del Señor. Y es hermoso cómo la palabra es tan rica y tan detallada y nos da tantos detalles de cómo fue que el Salvador del mundo se hizo hombre y cómo el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, venía a este mundo y se hacía hombre y nacía del vientre de una mujer. Esta mañana vamos a ir al capítulo 2 de Mateo y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Capítulo 2 de Mateo, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, siempre viva, tu palabra siempre eficaz, tu palabra, Señor, que siempre trae ánimo, trae descanso, trae gozo para nuestras almas, Señor. Te pido que esta mañana, Señor, tu palabra traspase, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y seamos renovados, seamos edificados, Señor amado, por medio de esta palabra preciosa. Que tu buen Espíritu, Señor, nos lleve, Señor, a postrarnos a ti y a abrir nuestros ojos, abrir nuestro oído, abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias a lo largo de todo este año, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, podemos celebrar y adorarte y exaltarte, Señor, por lo que tú eres y por lo que tú has hecho. Bendito seas, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver tres partes esta mañana. Una primera parte, vamos a ver qué podemos aprender acerca del Evangelio a través de una estrella. ¿Cómo Dios se vale de una estrella para traer el Evangelio, para mostrar el Evangelio y traer estos magos de oriente, de tierras lejanas, cómo se trasladan y llegan hasta el lugar donde está Jesús, donde Él había nacido allí en Belén? Ese es el poder del Evangelio. En primer lugar, vamos a ver el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, vamos a ver el ejemplo de los magos. ¿Qué podemos aprender de esos magos en esta mañana para nosotros? Y lo tercero, vamos a ver la aplicación para nuestras vidas de esta palabra de Dios para nosotros hoy. En primer lugar, dice en el versículo 1 y 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Podemos imaginarnos, no se nos dice cuántos magos eran los que llegaron allí a Jerusalén. No se sabe cuántos magos eran, pero dice que vinieron y llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Dios usó una estrella para atraer a estos hombres desde lejanas tierras y traerlos a su presencia. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y si nosotros hemos de guiar a otros a Cristo, pues debemos ser suyos, debemos ser de Cristo. No podemos conducir a alguien a Cristo si no somos de Cristo. Y es lo primero que tendríamos que meditar esta mañana. El Señor usó su estrella, el que creó todos los cielos, el que hizo toda la tierra, el que hizo el mar, los cielos, el universo entero, que tiene un ejército de estrellas, que a cada una llama por sus nombres. Usó una estrella para atraer a estos hombres a Él. Era su estrella. Era su estrella. Lo segundo en cuanto a esta estrella lo vemos en el versículo 9. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Esta era una estrella que se movía. Esta era una estrella que tenía una dirección. No se dice tampoco cuánto tiempo tardó estos magos en llegar a Jerusalén. Lo cierto es que más o menos cuando ellos llegan allí a encontrar a Jesús en su casa con su madre, Jesús tendría alrededor de 2 años de edad. Ya no era un bebé pequeño de pañales, sino ya era un niño de 2 años. Pero esta estrella que los había conducido desde Oriente, los había traído, los había guiado. ¿Y cómo los había guiado? Pues podríamos pensar, bueno, no era una estrella común, no era una luz común, era algo especial. Así como el Señor guió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con una columna, con una nube que los guiaba durante el día, y en la noche los guiaba una columna de fuego, así era esta estrella, se movía, ellos podían ver cómo se movía la estrella, y entonces los guió, los dirigió. Y es lo segundo en el Evangelio. Si hemos de enseñar, si hemos de compartir el Evangelio de Cristo, debemos ser suyos, debemos ser de Cristo. Y lo segundo es que debemos ir en dirección de Cristo. Esa estrella se movía en dirección. La gente ha de ver en nosotros a Cristo. La gente ha de ver en todo lo que hacemos a Cristo. Qué hermoso cuando nosotros podemos decir a las personas: es que no soy yo, es que es Cristo en mí, el que me mueve a dar, el que me mueve a compartir, el que me mueve a consolar, el que me mueve a traer buenas noticias, el que me mueve a hacer algo a favor de mi prójimo. No soy yo. No buscamos nuestra propia gloria, así como las estrellas. Las estrellas no brillan por su propia luz, las estrellas brillan porque reciben la luz. Conducían a Cristo, se movían en la dirección de Cristo, iban delante. A veces no es fácil ser ejemplo, pero eso es lo si nuestro evangelio ha de ser creído, nosotros hemos de ir adelante como ejemplo, mostrando a otros, guiando a otros, no a nosotros, sino a Cristo. Lo tercero lo encontramos también allí en el versículo 9 al final. Dice: y ellos, habiendo
oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba, ¿quién? Cristo, el niño. Cuando llegó a su lugar, cuando cumplió su propósito, se detuvo allí. Porque esto fue lo que los magos pudieron observar, cómo esa luz se detuvo sobre una casa en específico. Y entonces allí quedó, se detuvo en Cristo. Que el Señor permita que mientras que pasa el tiempo, mientras pasan los años, si somos de Cristo, podamos siempre permanecer en Él, mantenernos fijos en Él, detenernos en Él permanentemente. Ese es el Evangelio. Ser de Cristo, guiar a Cristo, detenernos en Cristo. Porque no hay más. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Él no hay nada que pueda satisfacer totalmente nuestra alma. Absolutamente nada. Él lo es todo. Él lo es absolutamente todo. Primer punto, el mensaje del Evangelio a través de una estrella. Increíble. Cómo Dios se valió de algo que Él había creado para conducir a estos hombres a Él. Los trajo de lejanas tierras y los trajo hasta su casa, hasta su morada. ¿Y acaso no es lo que nosotros queremos? ¿Acaso no es lo que nosotros hemos experimentado a través del Evangelio? Ser conducidos a Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Y ese es el propósito, y esa es la voluntad, y ese es el amor de Dios por nosotros. Traernos a su casa, a su morada, para que le adoremos, para que le exaltemos. El segundo punto es el ejemplo que podemos tomar acerca de estos magos. Ya dijimos que eran sabios de Oriente. Estos hombres eran de origen persa. Estos hombres eran astrólogos, estudiaban las estrellas. Tenían, pues con los implementos que tenían en su época, se dedicaban a observar las estrellas, a ver su movimiento. Pero en un momento dado descubren una estrella que no es usual, descubren una luz que no es común. Y recordando un poco al profeta o a Daniel, ellos conocían de esas profecías, de esas 70 semanas, de cómo vendría un Salvador a este mundo. Y ellos se dieron a la tarea de indagar los tiempos en que aparecería esa luz, en que aparecería esa estrella. Dice en el versículo 2 de nuevo: vinieron a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estaban buscando algo, estaban buscando a alguien. ¿Dónde está? Era su pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué sucedería cuando nosotros le preguntáramos a las personas: ¿dónde está Jesús que ha nacido para traer salvación? ¿Dónde está aquel que vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados? ¿Dónde está aquel que se ha levantado de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre? Y la gente diga: ¿de qué hablas? ¿De qué me estás hablando? Yo no he oído, yo no he escuchado, yo no sé, pero voy a buscarlo. Voy a ir contigo hasta encontrarlo. Estos magos de Oriente se enfocaron en una sola cosa: querían encontrar a Jesús, querían venir y conocerlo. Venían de lejanas tierras,
no eran judíos, eso es maravilloso, eran gentiles, no conocían mucho de las profecías, no eran estudiosos de la ley de Moisés, pero algo los atrajo. La gracia, la misericordia, el amor de Dios los atrajo. Dios usó su estrella y se dieron a la tarea de buscarlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Lo dejaron todo para venir y buscarlo. Lo siguiente es que fueron perseverantes estos magos en ese propósito de buscar a Jesús. Perseveraron en su búsqueda. Miremos versículos 3 al 5. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estos magos lo dejaron todo allí en Oriente, sus familias, todo, absolutamente todo, y emprendieron una misión de ir hasta Jerusalén, viajar kilómetros, tal vez descansando durante el día y moviéndose en la noche, porque la estrella era los que los conducía. En esa época no era nada fácil hacer un viaje de esos. Habían peligros en el camino, habían malos hombres que podían atacarlos, habían tribus nómadas que podrían también influenciar en sus vidas y hacerles daño. Pero ellos, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, seguían adelante hasta llegar a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, pensaban tener una respuesta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto es algo impactante. Aquellos a los cuales venía el Señor Jesús, los judíos, no sabían. Y entonces dicen: el único rey que hay en este lugar es Herodes. Y mejor como que habla pasito, porque de pronto puedes correr riesgo. Si Herodes se entera de que tú estás hablando de otro rey, posiblemente pueden morir. Y eso llegó a oídos de Herodes. ¿Otro rey? Yo soy el rey, el gran rey Herodes. Sin embargo, dice la palabra que esto turbó a Herodes y turbó a toda la gente allí en Jerusalén. Herodes muy astutamente trata de indagar y averiguar de quién se trata este niño. ¿Dónde está este niño? Y entonces manda a llamar a los sacerdotes. Y la respuesta de los sacerdotes es: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Estos sacerdotes sabían dónde había de nacer. Belén no estaba a más de 11 kilómetros de Jerusalén, estaba muy cerca. Si hubiese querido, Herodes pudiera haber venido con los magos a adorarle. Pero muy astutamente Herodes les dice: vayan ustedes, averigüen en dónde está, y cuando sepan y ubiquen el lugar, me avisan y yo voy para adorarle. Pero no era su deseo. Su deseo era matar al niño. No lo vamos a ver hoy, pero si seguimos leyendo, vemos cómo Herodes, al enterarse de que los magos se van, manda matar a los niños de Belén y de sus alrededores menores a 2 años. Esos eran los planes de Herodes. Pero Dios, en su voluntad, no permitió esto. Entonces,
Aun cuando los magos no encontraron una respuesta de aquellos que deberían estar esperando a sus Mesías, y ahora que decía que esos magos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pues ninguno de ellos se unió a esta caravana de hombres. Ninguno dijo: yo también quiero ir a adorarle. Si es verdad que ha nacido, yo también quiero ir con estos magos y conocerlo y rendirme a sus pies y adorarle. Ninguno. Pero esto no desanimó a estos magos. Aun cuando no tuvieron respuesta de parte de estos sacerdotes, ellos siguieron adelante. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice en el verso 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. A pesar de que muchos no querían conocerlo, ellos dijeron: yo sí quiero conocerlo, y voy a seguir en mi camino, y voy a seguir en el propósito de conocerlo. Y de nuevo entonces aparece la estrella, esa estrella que los había sacado de oriente, los había traído a Jerusalén, ahora la volvieron a ver. Y dice que al ver la estrella en el 10, se regocijaron con muy grande gozo. Como si el Señor les estuviera diciendo: no se desanimen, es verdad, ya están cerca, ya van a llegar, adelante. Y entonces ellos, con ese gozo y esa alegría, llegan a la presencia de Jesús en Belén. Cuando el Señor Jesús nace, en el libro de Lucas nos habla que los ángeles le adoran. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y esas huestes angélicas que alababan a Dios, luego traen un mensaje a los pastores que estaban en esa zona, en Belén. Y ellos estaban atentos y les dan las buenas noticias de que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Vayan y le adoran. Y entonces también los pastores corren y adoran al Señor. Y ahora están aquí estos magos de lejanas tierras, llegando también 2 años después a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, guiados por su estrella. Finalmente se detienen en esta casa para adorar. En el verso 11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Nosotros esta mañana tenemos que recordar que Jesús nació para que podamos nacer de nuevo. Jesús vivió para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús murió para que podamos morir al pecado también. Por causa del pecado era que venía Él a destruir el pecado y a darnos libertad del pecado. Y también resucitó de entre los muertos para interceder por nosotros. Jesús está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tomar de estos magos? Primero, que se dedicaron a buscar con todas sus fuerzas, con todo su corazón a Jesús hasta encontrarlo. Luego perseveraron en esa tarea, no se detuvieron, no se desanimaron, aun cuando eran ellos pocos, no importó. Finalmente lo encontraron, y cuando lo encontraron se detuvieron y lo adoraron. Si lo adoraron es porque reconocieron que Jesús era Dios, que Él era el Salvador del mundo. Jesús significa Salvador.
que Él venía para el perdón de los pecados, que Él venía para dar vida, que Él venía para restablecer nuestra relación que estaba rota, que éramos enemigos de Dios. Venía para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Finalmente, ¿cuál sería la aplicación para nosotros? Nosotros, así como los magos, hemos recibido luz que nos ha conducido al Salvador. Dios ha usado no solamente una luz, sino de pronto muchas luces. Una persona, un hermano, un amigo, un familiar, un desconocido, y a veces ni siquiera eso. Un sueño, una llamada de atención, un accidente, una enfermedad, una circunstancia que Dios ha usado para atraernos a Él. Otra cosa maravillosa es cómo Dios puede usar nuestro oficio, nuestra actividad, lo que hacemos para atraernos a Él. En este caso, estos eran magos, estudiosos de las estrellas, observaban el firmamento y Dios usó una estrella para traerlos a Cristo. Más adelante, Dios usaría a pescadores, sus discípulos, muchos de ellos pescadores, hombres fuertes, rudos, valientes. Y Dios usó un pez o usó las redes para atraer a estos hombres y hacerlos pescadores de hombres. Dios puede asimismo atraer los abogados, los ingenieros, los artesanos, cualquier oficio. Dios puede usar eso para atraernos a Él. Filipenses 2:15 dice que nosotros somos luminares en el mundo. Quiero leer ese pasaje, Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Donde tú estás, tu lugar de vivienda, tú eres luz para esa comunidad. Tu oficina donde vas a trabajar cada día, tú eres luz para esos compañeros, para esos jefes donde Dios te ha puesto. En esta ciudad Cajicá donde Dios nos ha establecido, Dios nos ha puesto para hacer luz en medio de una generación perversa y maligna. Y Dios se valdrá de nosotros en cualquier momento. Nos usará si estamos dispuestos, si somos movidos por su Espíritu Santo para contar a otros de las buenas noticias del Evangelio. Si nosotros nos subiéramos a un carro, a un vehículo que tuviese dificultades con los frenos, ¿qué haríamos? Llamar a Diego. Oye, Diego, tengo problemas con mi carro, ayúdame. Lo primero que haríamos es detenernos, ¿cierto? Para solucionar el problema y evitar un accidente para nosotros. Lo mismo sucede espiritualmente. Necesitamos hacer un alto, necesitamos venir al encuentro de Cristo y ponernos a salvo, ponernos en lugar seguro, porque si nos subimos en ese carro que es la vida sin frenos, pues nos vamos a estrellar y vamos a sufrir un gran daño y nuestra alma estaría perdida eternamente. Y el llamado esta mañana es: si no conoces a Cristo, que vengas a Él como estos magos de Oriente, que lo dejaron todo y vinieron a buscar y no se satisfacieron hasta cuando encontraron a Jesús y encontraron en Él lo que deseaba su alma. Quisiera hacer un par de preguntas esta mañana y son las siguientes. ¿Qué de más ves en Jesús que otros no ven?
¿Qué demás ves en Jesús que otros no ven? Y para eso voy a usar una ilustración. Hoy tengo un kit navideño para ustedes. Los hermanos que nos ven, pues pueden reclamarlo, pero hoy con los que estamos acá presentes tienen el privilegio de recibir su kit navideño. Y lo primero es, ¿qué hay acá? ¿Qué observan? Un pañal, ¿sí? Un pañal. Y quiero que cada uno de ustedes venga esta mañana acá y reciba su kit navideño, reciba su pañal, cada uno. Si alguien le puede ayudar con la señora María Elena para llevarle su pañal, aquí está. Bueno, mientras cada uno recibe su pañal, yo también quiero mi pañal. Necesito un pañal acá. Gracias. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando vemos un pañal? Un bebé, un niño recién nacido, ¿cierto? ¿Qué imagen se nos evoca cuando pensamos en un bebé, cuando pensamos en un recién nacido? ¿Qué imágenes se nos vienen a la mente? Ternura. ¿Qué más nos evoca un recién nacido? Llanto. Tal vez, ¿qué nos hace pensar el llanto de un bebé? Su necesidad, su fragilidad, ¿cierto? ¿Qué más nos evoca un bebé? Su dependencia de sus padres, ¿cierto? Bueno, ahora quiero que piensen cada uno pensemos esta mañana, ¿qué demás ves en Jesús que otros no ven? Pensemos. Jesús venía a este mundo como un regalo de Dios. Jesús es el don de Dios. Él no era un simple hombre, como cualquier hombre. Era el más hermoso de los hijos de los hombres. No era un hombre cualquiera. Estos magos de Oriente lo supieron. No recabaron en costos, en gastos, todo lo que necesitaran hacer para ir a encontrar y conocer a este hombre que era el príncipe de los príncipes, el rey de reyes, el rey de reyes y el señor de señores. Ellos querían conocerlo. El Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios aquí, entre pañales. ¿Qué puedes ver esta mañana tú de más en Jesús que otros no lo han visto, que otros no lo pueden ver? ¿Qué ves tú aquí en estos pañales? Sí, pero de Jesús, ¿qué ves en Jesús ahí? Fragilidad, amor, inocencia, humildad. Sonia. Muy bien. Sí. Ahora, no quedémonos pensando solamente en este bebé que se quedó pequeñito y fue bebé. Este bebito creció, se hizo hombre y un día fue
a cumplir el propósito por el cual había venido a este mundo: morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué ves en este bebé hecho hombre? ¿Ves el amor de Dios ahí? ¿Sí? ¿Ves el perdón de tus pecados? ¿Ves la paz para con Dios? ¿Ves la misericordia de Dios? ¿Qué más puedes ver que otros no ven? ¿Por qué nosotros estamos aquí esta mañana adorando al Señor como los magos? Pocos. Muchos deberían venir si conocieran realmente quién es Cristo Jesús, si conocieran realmente el amor de Dios, si se dieran a la tarea de decir: si es verdad que hay un Dios que puede perdonar, que hay un Dios que puede salvar, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero verlo, yo quiero estar con Él. ¿Por qué tú un día viniste a Él? ¿Por qué? Necesidad de perdón. ¿Qué más necesitábamos? ¿Qué tiene que ver Cristo con nosotros? Estábamos perdidos. ¿Y Jesús qué puede hacer por el perdido? Darle vida, guiarlo, darle dirección, darle propósito, darle salvación de su pecado, de su maldad. Muy bien. Los magos vieron la deidad en su humanidad. Los magos vieron su gloria envuelta en pañales. Imagínense en eso. La gloria de Dios envuelta en pañales. Dios que creó todas las cosas, que cuando dio las tablas de la ley al pueblo de Israel, hablaba y el monte temblaba y todos corrían y se escondían. El Dios que todo lo ve, el Dios que puede moverse en el viento, que tiene todo poder, es un Dios temible. Si conociéramos a Dios de esa manera, seguramente que nos iríamos al piso. Pero aquí estamos frente a un Dios frágil, frente a un Dios que se humilla, frente a un Dios que deja su trono y se hace hombre, para que tú y yo podamos conocerle, que nace en este mundo para que podamos nacer de nuevo. Si no hubiera sido así, si Cristo no hubiera venido a este mundo y se hubiera hecho hombre, no hubiéramos podido ser salvos. Se necesitaba de uno, de un cordero perfecto, a través del cual Dios pudiera cargar el pecado de todos nosotros y hacernos salvos. Por eso estos magos de Oriente veían la gloria de Dios allí, en este hombre que en ese momento era niño, y lo dejaron todo y vinieron y entraron en la casa y se postraron y lo adoraron. Otra parte de nuestro kit de esta mañana, si me ayudas. Agua. ¿Qué relación hay entre el agua y un pañal? El pañal absorbe el agua. Otra parte del kit. Si quieres, llévatelas para que las repartas. Agua. Sí. Pero si este Jesús que venía a este mundo, que se hacía hombre, ¿qué representaba? ¿Qué podíamos ver en Jesús con relación al agua?
limpia, purifica. ¿Qué pasa cuando bebemos del agua? Calma la sed, ¿sí? Calma la sed. Dice la palabra de Dios en Juan 4, 13 y 14, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que Él era el agua de vida, que el que bebe de Él no tendrá sed jamás. Todo ser humano necesita beber del agua viva. Todo ser humano que ha bebido del agua de vida puede postrarse y adorar al Señor, porque le ha lavado, porque le ha limpiado, porque le ha perdonado de toda nuestra maldad. Ahí está el agua de vida. Y finalmente, para completar nuestro kit, voy a pedir a mi esposa, tenemos, aparte del pañal, aparte del agua, ayúdame a destapar esta, mamá. ¿Qué tenemos? Un pan. ¿Qué relación hay entre un pañal, Cristo Jesús, y el pan? Jesús es el pan de vida, y el que de Él come no tendrá hambre jamás, será saciado completamente. Todos los hombres necesitamos el pan para la vida. El pan representa la vida. Cuando hay escasez, lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando había época de escasez, no había pan, no había harina, no había trigo, no había cómo fabricar el pan, y el pan siempre representa la vida. Cuando vino esa terrible hambruna de 7 años sobre Egipto, y que José estaba al frente de la nación, y que durante esos 7 años de abundancia cosechó todo el trigo que pudo y lo guardó en graneros. Pero cuando vino el tiempo de escasez, porque ya no produjo más la tierra y empezó a haber escasez, venían de todo el mundo a buscar el pan. Y José se convirtió, su nombre en egipcio se decía que se llamaba Safnaf Panea, el hombre pan, el hombre de pan. Todos venían de todos los confines de la tierra a buscar el pan para vivir. Jesús es el Safnaf Panea. Jesús es el pan de vida que sacia nuestras almas. ¿Cómo? Sí. Mis hermanos, este es un buen tiempo para que como iglesia compartamos este kit a nuestros amigos, nuestros vecinos, contarles que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios que estaba en el trono, se hizo hombre y vino a este mundo para salvar. Y como estos magos, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Todos los hombres necesitan saber que este Salvador nació, se hizo hombre, que este Salvador tiene que ver con ellos, porque Jesús es agua de vida y Jesús es el pan de vida. Sin el agua y sin el pan de vida no podríamos ser salvos y no podríamos adorarle. Todo aquel que le adora de verdad, en espíritu y en verdad, es porque ha conocido a Jesús como el agua de vida y como el pan de vida. Finalmente estos magos trajeron tesoros, regalos. ¿Y qué ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Pero más que estos tesoros o estas riquezas físicas, ¿qué más pudiéramos ofrecerle al Señor hoy? Pensemos en esto. ¿Qué le pudiéramos ofrecer al Señor hoy? Estos hombres, aparte del oro, el incienso y la mirra, que representan el oro, la deidad, la gloria de Dios, el incienso
Dios o Jesús como sacerdote, las oraciones que suben como incienso, la mirra que nos hace recordar el dolor, el sufrimiento que iba a sufrir este niño. La mirra se usaba para calmar el dolor. Y estos tesoros, oro, incienso y mirra, eran de gran precio. Y fue lo que Dios usó para que luego que vino la matanza de los niños, José y María y el niño pudieran ir a Egipto, tuvieran recursos y vivir allá hasta que Herodes murió. Y cuando Herodes murió, ellos regresan a Palestina, a Nazaret. Dios proveyó los recursos que necesitaba esta familia: oro, incienso y mirra. ¿Qué podríamos ofrecerle hoy al Señor? ¿Cómo? Sí, ¿qué podríamos ofrecer al Señor hoy? Sí. Nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. ¿Qué tal si hoy nos ofreciéramos nosotros mismos al Señor? No tengo nada que ofrecerte, no tengo plata ni oro, como decía Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Señor, aquí está mi vida. Renovar de nuevo nuestro deseo de seguir al Señor, renovar nuestra voluntad y decir: Señor, yo me rindo a ti. Tú lo mereces todo. ¿Qué pudiera ayudarle al Señor que Él no tenga? Absolutamente nada. Pero aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi vida. Romanos 12:1 nos dice de ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que agrada al Señor, que nos rindamos nosotros mismos a Dios. Dios no quiere nuestro dinero. Todo le pertenece a Él. Él lo tiene absolutamente todo. Él quiere un corazón dispuesto. Él quiere un corazón obediente. Él quiere un corazón que quiera escuchar su voz y obedecerle. Estos hombres, aparte de ofrecer el oro, el incienso y la mirra, también ofrecieron su vida y ofrecieron su fe. Se ve revelada en sus obras. Lo dejaron todo y siguieron la estrella, siguieron en esa dirección hasta encontrar a Cristo. También vemos en estos hombres un amor apasionado. Cantábamos esta mañana: tú lo eres todo para mí, no deseo nada, me satisface más que tú, Señor. Un amor de esa manera, porque hemos recibido el amor de Dios. Y como decía Martín esta mañana, nos derrite el amor de Dios, se nos arruga el corazón cuando pensamos en cómo alguien pudiera amarnos de esa manera. Ir a morir en la cruz. Lo que yo merecía, Él lo sufrió en la cruz. Tomó mi lugar para que tú y yo nunca fuésemos castigados como Él lo fue. Se puso en mi lugar, murió por mí para salvarme. Mis hermanos, que el Señor nos ayude este tiempo a compartir. Hemos hablado en estos días de abrir las puertas de nuestra casa, de nuestro hogar, invitar a algún amigo, lo que haya que hacer para compartir del amor de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él es, y que estas personas digan: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero conocerlo, yo quiero amarlo, porque sé que Él ahora es mi Señor, sé que Él ahora es mi Dios, sé que Él ahora es el que lo ha dado todo por mí. El Señor nos ayude, mis hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana por esta hermosa historia, Señor, pero que tiene un sentido y unas verdades tan profundas para nosotros, Señor. ¿Cómo tú te puedes valer, Señor, de una estrella para presentar el Evangelio a estos hombres magos, Señor, magos de Oriente, que conocían, Señor, y que querían buscarte, y que te encontraron y te hallaron, Señor, y entraron en esta casa y te adoraron, Señor, porque reconocían en el Señor Jesucristo el Salvador del mundo, porque reconocían en Él el Dios encarnado, porque reconocían que Él lo valía todo, absolutamente todo.
y que no había nada mejor, Señor, que conocerte a ti, Padre precioso. Que tomemos el ejemplo de estos magos, Señor, dejándolo todo, buscando a Jesús y no descansando hasta encontrarle. Y en ese propósito, Señor, no se desanimaron. En ese propósito, Señor, no decayeron, sino todo lo contrario, Señor. Se gozaron, se alegraron y vieron cumplido, Señor, su deseo. Señor, como iglesia un día aguardamos tu pronto regreso, Señor. Y no descansaremos, no desmayaremos, Señor, hasta estar en tu presencia, en tu morada, Señor, disfrutando de tu gloria, bendito Señor. Gracias, Padre precioso, porque aún en este mundo nos usas como luces, como luminares, Señor. Ayúdanos, Señor, a atraer a otros a Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor amado, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.